Tenemos el gusto y el honor en CNN Chile de que esté con nosotros para una entrevista Yoconda Belli, intelectual, novelista, escritora, poeta de Nicaragua. Así es que felices de contar con ella. Muchísimas gracias, Yoconda, por acompañarnos. Gracias, Mónica, por invitarme. Eres una de las invitadas personales del presidente Gabriel Boric para este traspaso de mando. ¿Cuál es la impresión que tienes del nuevo mandatario? Me cae muy bien. Me parece que es una persona, bueno, solo la juventud ya es un plus, ¿verdad? Importante. Además lo he oído en sus pláticas, me gustó mucho el gabinete que escogió. Lo veo que tiene una misión y una decisión de hacer un gobierno de izquierda diferente. El solo hecho de que nos invitó a Sergio Ramírez y a mí a venir a la toma de posesión, me pareció un gesto extraordinario de alguien que está marcando la diferencia, ¿no?, entre lo que va a ser su gobierno y lo que pasa en Nicaragua, ¿no? Ese gobierno que ha violentado los derechos humanos, que ha estado, digamos, en la palestra mundial, mostrando un gran irrespeto a los derechos humanos. Quiero profundizar justamente en Nicaragua, pero antes mencionabas una izquierda, un gobierno diferente. ¿En qué sentido? Mira, yo creo que la izquierda de América Latina ha tenido enormes fracasos. Pienso que en los 90, cuando hubo tantos presidentes de izquierda, había una gran expectativa en la izquierda, te estoy hablando como alguien de izquierda, de que iba a cambiar, o sea, que iba a representar un cambio en el nivel de vida de la gente, en una izquierda más moderna. Nada de eso sucedió. O sea, me parece que fue una gran desilusión ver que volvían al esquema más o menos dogmático, tradicional y autoritario, de una izquierda que se derrumbó, ¿no?, cuando cayó el muro de Berlín, cuando se da la perestroika. Entonces eso se demostró que esa izquierda no estaba llenando ni las necesidades, ni las aspiraciones, ni los valores de la gente, porque querían salir de eso, ¿no? Entonces volver a repetir otra vez ese esquema fue una gran desilusión. Entonces para mí que Gabriel representa la posibilidad de una izquierda nueva. Tampoco la izquierda que tuvimos en la concertación en Chile, o centro izquierda, algo que no es ni eso ni esta izquierda autoritaria. Exactamente, eso es lo que yo pienso. ¿Y qué riesgos crees que va a tener este gobierno de Gabriel Boric? Está en medio además de un proceso constituyente, post pandemia, todavía estamos inmersos en la pandemia en realidad, después de un estallido social también. Sí. ¿Cuáles son los riesgos que cree que enfrenta un gobierno que, al no obtener también mayoría parlamentaria, amplió hasta el Partido Socialista, ex miembro de la antigua concertación o nueva mayoría, sus límites? Mira, a mí lo que me parece que el riesgo más serio es la expectativa que tiene la gente. O sea, porque la gente, cuando llega un mandatario nuevo, sobre todo alguien que ha tenido esa aura, ¿no?, de gente joven, etcétera, creen que va a haber un milagro y de repente todo se va a resolver. Y estos cambios importantes, me parece a mí, las reformas importantes toman tiempo y la gente no tiene paciencia. Entonces le van a reclamar mucho. Eso de que no tengan la mayoría también va a ser más difícil. Por otro lado, la constituyente, según he oído, hay bastante también, no problemas, pero sí me parece que es tan importante hacer una constituyente que ahí tienen que haber grandes discusiones. ¿Tú sí crees que de alguna manera el éxito o el futuro de este gobierno sí está hermanado con el proceso constituyente? Me parece que un poco sí, porque no sé exactamente cómo funciona la presencia del presidente, digamos, a tener en la constituyente. Son dos cosas diferentes. Son órganos autónomos. Entonces, bueno, esa constituyente también puede ser, depende cómo la hagan, puede ser una gran ayuda, le puede poner viento en las velas, o le puede poner, digamos, le puede significar un retroceso o una cosa muy difícil, ¿no? Hacerle mucho más difícil su papel. ¿Y cómo ves a la que va a ser, ya es de hecho,
oposición a la derecha, a la centroderecha? Bueno, la derecha es la derecha. Espero que tengan también la madurez, ¿no?, para darle un beneficio de la duda, por lo menos. Pero la derecha es bien recalcitrante en la mayoría de los casos. Pues yo, la derecha chilena, realmente tengo muchas lecturas diferentes, porque ha sido una derecha muy dura también. Entonces, pero espero, bueno, que por el bien del país, que necesita realmente, todos los países ahorita en América Latina estamos en situaciones muy difíciles. Pero debiera ser entonces, ¿se juega algo aquí importante, crees, en Chile, en la izquierda internacional? Sí, yo creo que sí. Y por eso yo creo que no es que van a reinventar, ¿no?, en la izquierda, pero sí, si se da una reinvención que además sea incluyente, que además puedan lograr que la centro derecha participe, que no se cierren, ¿no? Uno de los grandes problemas de la izquierda para mí es esa exclusión que se intenta hacer, ¿no? No ha funcionado en ninguna parte. Y por eso que haya incluido a la Concertación me parece un buen paso. O sea, tiene que ser incluyente con respeto a los derechos humanos, a las reglas democráticas. Al Estado de Derecho, a la democracia, sí. Vamos a Nicaragua, Yoconda. Primero, en lo personal, tú ya no estás viviendo en Nicaragua. Cuéntale a la gente que nos está viendo por qué. ¿Cómo fue esa decisión? Fue horrible. O sea, realmente yo no tomé ninguna decisión de no estar viviendo en Nicaragua. Fui obligada por las circunstancias a dejar Nicaragua. Porque desde junio del año pasado, Daniel Ortega desplegó una intolerancia absoluta a todo lo que fuera crítico hacia él. Creo que porque como venían las elecciones, ¿no?, él se quiso asegurar de que iba a continuar en el poder, tan es así que encarceló a todos los candidatos electorales, aún los que tenían muy poca, digamos, chance de haber ganado votos. Para él, cualquiera que no fuera él, que estuviera en la papeleta y que fuera oposición, podía resultar en que perdiera las elecciones. Entonces, estamos en una situación donde tenemos presos a la mayoría de la dirigencia política en Nicaragua en unas condiciones que no se habían visto en Nicaragua desde la época de Somoza, y peor porque son acciones muy crueles, ¿no? Por ejemplo, tener a los presos 8 meses en aislamiento. Eso es prohibido por las reglas Nelson Mandela, por ejemplo, de la ONU. No les han dado un libro, no les han dado algo con que escribir. Hay 2 mujeres que tienen niños chiquitos, no les han permitido que las visiten, que les manden nada, no les han permitido que les escriban. O sea, estamos bien preocupados. Yo estoy personalmente muy preocupada por la suerte. ¿Llegaste a tener miedo de vivir en Nicaragua? Bueno, por este tipo de cosas. Yo estoy segura que yo hubiera terminado en la cárcel. O sea, lo que pasa es que yo había salido de Nicaragua unos días antes. Entonces no salí por eso. Yo salí creyendo que iba a regresar. Y que me toque otro exilio a estas alturas de mi vida, cuando ya viví uno, ¿no?, a los 25 años. Entonces ahora que ya pensaba quedarme en Nicaragua para siempre, tengo mi casa, mis perros, mis libros, mis plantas, es horroroso. Todavía me parece mentira. Sí. ¿Se tortura en Nicaragua? Se tortura de diferentes maneras. Por ejemplo, les han golpeado bastante, les dejan la luz prendida día y noche, no los sacan al patio a tomar sol, no les están dando de comer lo suficiente. Entonces la mayoría de la gente ha perdido 20, 30, 40 libras. Tenían presos gente de hasta de 80 años. Hay reportes de organismos internacionales de derechos humanos de golpes, privación de sueños, sonidos extremos. Todo eso hay, sí. Mira, estoy muy contenta que Antonio Urreola, que va a ser canciller, es una persona que ha vivido muy de cerca. Sí, era relatora para Nicaragua. Era relatora, para Nicaragua. Y presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí. Yoconda, ¿cómo fue el proceso de degradación de la democracia hasta, y me hago cargo de esta opinión, hasta una dictadura
en Nicaragua. Estamos hablando además de alguien que era sandinista, que ayudó con otros a derrocar a la dictadura de Somoza. ¿Cómo fue el proceso de ir horadando la democracia? Porque hay casos en que hay golpes de Estado, sí, como vivimos en Chile, desde otro signo político. Y esa es una ruptura abrupta. Aquí fue un proceso de horadación porque llegó democráticamente al poder, eso no se puede negar. ¿Cómo se fue minando la democracia en Nicaragua? Mira, la democracia se venía minando desde el tiempo de doña Violeta Chamorro, porque el partido, el Frente Sandinista, y por eso rompimos muchos sandinistas con Daniel Ortega, en vez de proponerse hacer una oposición constructiva y realmente volver al poder eventualmente, ¿no? Pero ya con un programa diferente, con una visión más moderna, ya después de que había terminado la Guerra Fría, etcétera. Entonces, Daniel Ortega empezó a hacer todo un trabajo de zapa a las ideas nuevas, a la democratización interna del partido. Y poco a poco él se fue convirtiendo en el Frente Sandinista. O sea, él fue tomando ese liderazgo colectivo que había antes del Frente Sandinista, lo fue absorbiendo. Después su esposa empezó a participar como desde que le tuvo que salvar la cara cuando se denunció que él había violado a su hijastra. Entonces ella va agarrando poder, ¿no? Y le sigue las campañas electorales, pero para llegar a ser presidente, Daniel Ortega tuvo que hacer un pacto muy sucio con el presidente más corrupto de Nicaragua que hemos tenido. Tuvo que cambiaron las reglas para que fuera menor el porcentaje necesario para ganar en primera o segunda vuelta, sí. Entonces, mira, yo creo que él se trató de pedir perdón, de presentarse como un hombre democrático, firmó un montón de compromiso, pero ya en el poder empezó inmediatamente a abarcarlo todo, ¿no? Y poco a poco se fue convirtiendo en una fuerza de que controlaba la Corte Suprema, controlaba el sistema jurídico, la policía, el ejército, hasta que llegamos a 2018. 2018 hay ese alzamiento general, y después de eso como que deciden ellos que les hemos destruido su proyecto y que ahora vamos a pagar el precio. Y creo que ahí entra esa combinación de él y ella. Ella es una mujer, ella es una mujer muy organizada. Daniel Ortega no es organizado. Daniel Ortega sabe intrigar, pero no sabe gobernar. Hoy día, evidentemente, en una dictadura como la nicaragüense, ser de oposición es un riesgo. Y tú así lo viviste, ¿no? Sí. Quisiera preguntarte, retomando lo que conversamos al comienzo, tú hablabas de que sientes que la invitación que te hizo Gabriel Boric a ti y también a Sergio Ramírez, que no pudo viajar, que es otro escritor de la oposición nicaragüense, es una señal. ¿Qué señal crees que Gabriel Boric quiso dar al invitarte a ti y a Ramírez desde la disidencia en Nicaragua al cambio de mando? Yo creo que son dos señales. Una es que la que más me gusta es que se ha perdido hace mucho tiempo en América Latina la cultura como un emblema, ¿no?, de los valores humanos, y que invite a dos escritores que sabe que venimos de un país que también nuestro gran escritor Rubén Darío tuvo tanta relación con Chile. O sea, eso lo puedes ver de esa manera. La otra manera que yo lo veo también es desmarcarse de Daniel Ortega, porque no se ha desmarcado toda América Latina de Daniel Ortega. O sea, pero Gabriel Boric, a tu juicio, se está desmarcando con esta señal de Ortega. ¿Y también de otros en América Latina? Veremos. Porque he criticado también a Venezuela. Maduro lo ha criticado. Sí, es cierto. Nicolás Maduro criticó a Gabriel Boric. Bueno, es lo que yo te digo, por eso que tengo esa impresión de que él va a tratar de hacer una izquierda diferente, porque para mí lo que está haciendo Cuba, lo que está haciendo Venezuela, lo que está haciendo Nicaragua, eso no es izquierda, eso es totalitarismo, es dictadura. Ahora, está en unión
en el gobierno con el Partido Comunista, y ahí hay diferencias dentro del Partido Comunista. Hay un sector que todavía defiende a Cuba, el régimen cubano me refiero, y a Venezuela. Y a Nicaragua. Y a Nicaragua, sí, claro. Sí, me preocupa. Pero yo creo que también dentro del Partido Comunista hay gente con la que él ha trabajado, gente que estuvo en las revueltas con él, en las luchas, ¿no?, de la educación en 2006, en 2011. Entonces, yo pienso que va a haber un entendimiento. Para ser justos, ellos han dicho, a lo menos en el discurso público, han dicho que el presidente va a dirigir las relaciones internacionales y que van a acatar. Pero hay una diferencia ahí, no tienen la misma línea todos, digamos. Es bien interesante porque yo creo que hay partidos comunistas que no han entendido lo que pasa en Nicaragua. Realmente todavía hay mucha gente, y yo entiendo, porque hubo un romanticismo tan grande con la revolución nicaragüense que les parece mentira, ¿no? Que cómo es posible que Daniel Ortega y que el sandinismo se haya convertido en este adefesio, ¿no? Pero realmente basta con seguir las noticias un poco, con informarse, para darse cuenta de que lo que está pasando en Nicaragua es intolerable. Sí. Ahora voy a hacer el punto de que Daniel Jadue ha dicho públicamente que no le gustan muchas cosas que han pasado en Nicaragua. No ha sido probablemente tan crítico para nada como Gabriel Boric, pero sí ha manifestado su desacuerdo también, habiendo otros en el Partido Comunista que siguen en una línea distinta respecto, como decíamos, algunos respecto a Venezuela, Cuba, Nicaragua. Claro, y cuando uno menciona estos temas, mucha gente de izquierda se molesta cuando uno habla de estos temas. ¿Cuál crees que va a ser la salida para ir cerrando, Yoconda, de tu país, de Nicaragua? ¿Qué esperarías de la comunidad internacional? De la comunidad internacional espero que sigan presionando a Daniel Ortega, sobre todo para que libere a los presos políticos. Ahorita tenemos una carta y un movimiento muy importante que se llama Sé Humano, que ha lanzado una carta y se pueden firmarlo para una carta abierta a Daniel Ortega pidiendo la liberación de los presos, y es sehumano.com, ¿no? Creo que es .com.ni. Pero yo creo que Nicaragua se va a liberar. Yo pienso que lo que necesita Nicaragua también es una oposición que haga una propuesta más clara. Porque, ¿qué pasa? Si yo voy a tener que entrar en una lucha cívica donde me pueden matar, porque eso es lo que pasó en 2018. Porque no hay libertad de expresión hoy día en Nicaragua. No hay nada. Entonces, quiero tener ¿por qué lo voy a hacer? ¿No? Entonces, para que la gente se movilice, yo creo que tiene que haber una propuesta. Y para eso se tiene que unir la oposición y tener un liderazgo que realmente la gente confíe en ese liderazgo. Yoconda, para cerrar, acabamos de conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. ¿Cuál es el aporte del feminismo a la democracia? Yo lo he dicho en más de una ocasión, yo creo que no hay democracia sin feminismo. Sí. Pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es el aporte del feminismo en América Latina? ¿Cuál es el aporte del feminismo en la política? Bueno, yo creo que el feminismo en América Latina está cambiando y se ha radicalizado mucho. Creo que le hemos metido miedo, por lo menos a los hombres, y eso yo sé que tiene sus bemoles, porque yo pienso que los hombres tienen que participar en este movimiento, porque no es un problema solo de nosotras las mujeres, y que el problema de la violencia, por ejemplo, no es un problema solo de las mujeres, y ya hay suficientes hombres con conciencia como para que trataran de que este problema no fuera solo de las mujeres. Para que sean aliados. Claro. Pero cuando dices que se ha radicalizado, lo dice en sentido positivo, porque acá en el fondo ha habido también mucha reacción en contra, y tratar de poner como algo extremo el feminismo. Sí, totalmente. Y no entender que es igualdad de derechos. Sí. Y las condiciones para que exista esa igualdad de derechos. No, y además yo pienso que tiene que cambiar tantas cosas, y sobre todo en el área laboral, ¿no? Porque la familia y el trabajo no pueden seguir irreconciliables, como pasa con muchas mujeres, y ahí tienen hijos, ya no pueden ir a trabajar. Vimos en la pandemia cómo fue. Entonces yo pienso que esa área tiene que ser trabajada por nosotras también. O sea, yo veo necesitamos ampliar
el abanico de demandas que tenemos las mujeres. Feminismo puertas adentro y no solo puertas afuera. Sí, exactamente. El feminismo también tiene que tomar conciencia de su propia importancia y de en cuántos otros asuntos podemos cambiar la manera en que vivimos. Algunos dicen que el feminismo es el movimiento social más exitoso en el sentido de que ha logrado cambios muy relevantes y de manera pacífica. ¿Coincide? Totalmente coincido. Para mí fue la revolución más importante del siglo XX, absolutamente. O sea, lo que más nos ha cambiado la vida, no solo a las mujeres, sino a los hombres, a toda la manera en que vivimos. Solo hay que ver Mad Men en la televisión para darse cuenta cómo eran. Yo me acuerdo de mi madre en los años 50 y mi mamá era una mujer bien avanzada, pero recibía a mi papá con el trago, o sea, ¿me entiendes? Se vestía especial y había toda una mitología del hombre como el hombre proveedor y que tenía todos los permisos para todo. Que no Pregunta final, ¿qué sueñas? ¿Qué le dirías a los chilenos y qué le dirías a los latinoamericanos? ¿Qué sueñas para el continente y a qué hay que estar atentos? ¿A qué los invitaría? Bueno, mi sueño más grande sería como una especie de unión latinoamericana, que no voy a estar viva yo para verla, pero si realmente ponemos que somos un continente, la mitad de un continente donde realmente todos hablamos el mismo idioma, nunca nos debimos haber separado realmente. Hay un libro que se llama Ñamérica, de Martín Caparrós, que les recomiendo, porque realmente ahí grande Martín Caparrós. Él analiza muy bien cómo es posible que nos hayamos separado, para empezar, y nos hayamos fragmentado, ¿no? En tantas repúblicas que tenemos tantas cosas en común. Y pues económicamente seríamos un poder importante, ¿no? Pero también sueño con una mayor igualdad entre hombres y mujeres. Creo que no puede haber progreso sin eso, no puede haber futuro sin eso. Y sueño con democracia, con una izquierda nueva, con un nuevo paradigma, ¿no? Porque no tenemos ya paradigma. La derecha por eso tiene esa fuerza, ¿no? Con la que avanza, porque está agarrándose de una agenda conservadora, y mientras tanto la agenda nuestra progresista no está totalmente clara. Y agrego a tus deseos una Nicaragua libre, es lo que también me encantaría ver un día. No lo quise hacer tan personal, pero por supuesto que te lo deseo. Quiero volver a mi casa. Te lo deseo, que puedas retornar tranquila, libre y alegre a tu Nicaragua, una Nicaragua libre, de verdad. Gracias, Mónica. Yoconda, muchísimas gracias. Ha sido un placer, un honor conversar contigo. Igualmente. Y ustedes, por supuesto, sigan en compañía de CNN Chile.